Hermanos, buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que se encuentren todos muy bien junto a su familia. Hoy, jueves 31 de octubre, un día festivo en nuestro país, en donde recordamos la reforma protestante, aquella acción que hizo Martín Lutero. Quiero saludarles cariñosamente. Hoy no tenemos estudio bíblico presencial como es habitual, pero nuestro pastor ha grabado el estudio y es lo que queremos entregarles hoy día. Así que vamos a partir con una oración y luego escucharemos la alabanza que dice: entra en la presencia del Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias debemos darte siempre por la vida, por la salud, por cada una de las cosas que tú entregas a nuestra vida, por las bendiciones y por todo lo que tú aportas en el día a día. Quiero pedirte que te quedes con nosotros en este estudio que nuestro pastor nos va a entregar, que bendiga su vida y que te quedes acompañando nuestros hogares, los lugares donde nos encontremos. Tenemos hermanos que andan paseando en Europa, tenemos a la hermana Lucy que está por acá, por Ecuador. Cuídales a cada uno de ellos, a Jorge, a nuestra hermana Irina, a Paola, para que tú les bendigas siempre en cada cosa que ellos hagan y junto a los familiares que ellos están allá. Te pido también, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú nos sigas acompañando y bendiciendo. También, Señor, te quiero pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por todas las acciones erradas que hemos cometido, pero sabemos que tú eres un Dios perdonador y por eso muchas veces nos confiamos también en las cosas que hacemos. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Gloria y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Bien, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Van a estar viendo esta presentación que es sobre la Reforma Protestante, 31 de octubre 2024. Han pasado muchos años desde que recordamos a este Martín Lutero en Alemania en 1517, para hacernos pensar en una iglesia nueva que provoca esta separación de la Iglesia de Roma,
partir de sus postulados, y su principal mensaje es la salvación por la fe. Sabemos esto requiere también pensar en los planteamientos que hemos conversado. El acto o la decisión de Martín Lutero de exponer sus tesis sobre los planteamientos que tenía en contra de las indulgencias que cobraban, no es el episodio solitario y único que da razón de la reforma, sino los tiempos anteriores que pasaron antes de 1517. En otros casos, en Inglaterra, por ejemplo, y en Italia también, en otras partes que hubo pre-reformadores que también nos plantearon estos postulados con el deseo de encaminar a la Iglesia en un sentido correcto, y especialmente en la doctrina apostólica del primer siglo. Tampoco termina con la acción de Lutero en 1517, los años siguientes, sino también con un gran documento de las iglesias reformadas, especialmente la luterana, con el gran documento redactado por el amigo y cercano de Martín Lutero, era Felipe Melanchthon, que redactó la Confesión de Augsburgo, que hasta el día de hoy es utilizada como base de los principios de fe de la Iglesia reformada. Por lo tanto, la acción de Lutero, en un sentido muy abierto, da el comienzo a una etapa nueva histórica en la Iglesia, luego la contrarreforma, que es la acción que la Iglesia de Roma ejerce sobre los que siguen los postulados de Lutero, y el castigo que hay sobre los que siguen esos postulados llamados herejes, que son también castigados. Lo que queremos entonces pensar que todo lo que tenemos como una herencia de la Reforma, que llega también hasta nosotros por medio de la Iglesia de Inglaterra, anglicana, y que nos trae la tradición wesleyana, como lo es ahora nuestra Iglesia metodista, venida para América y también para nuestro país hace muchos años atrás. Por eso queremos seguir hablando de esto, pensando, y en base a lo último que dijimos, y también lo expresaba en el mensaje del domingo pasado, el que fue grabado también, en el pensamiento, en la idea de que somos de la herencia de la Iglesia reformada, de la Iglesia protestante y la Iglesia evangélica, pero también pensando en el principio de aquellos que deseaban siempre una Iglesia permanentemente reformándose, permanentemente actualizándose. Es por eso que el valor de estas acciones anteriores y muchos años atrás nos sirven para meditar y reflexionar en los pasos que estamos dando nosotros, en la forma que somos iglesia y cómo soñamos y pensamos que la iglesia ha de ser más adelante. Por lo tanto, le pido que sigamos reflexionando y tomando valor a todos estos principios que hemos tratado de enseñar o de compartir o de repasar. Ya creo lo hemos visto tantas veces, muchos años atrás, y cada año hablamos de esto. Les invito entonces a ver estos antecedentes que les comparto en este jueves de estudio bíblico. La justificación por la fe. Martín Lutero. La doctrina de la justificación por la fe es uno de los aspectos más relevantes de la Reforma protestante y, en particular, del pensamiento de Martín Lutero. Esta doctrina sostiene que los seres humanos son justificados, es decir, declarados justos o salvados solo por la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras o méritos personales. Lutero, influenciado por su lectura de las epístolas paulinas, llegó a esta conclusión tras una crisis espiritual que lo llevó a cuestionar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia católica de su tiempo, especialmente la venta de indulgencias. Para entender este concepto en toda su profundidad,
es necesario trazar una línea histórica y teológica que abarque la doctrina de la justificación en la tradición cristiana previa a Lutero, las innovaciones luteranas y su impacto posterior, todo ello articulado de manera rigurosa, con ejemplos que permitan visualizar el conflicto que esta doctrina suscitó. Antes de la llegada de Lutero, la Iglesia Católica defendía una teología de la justificación que involucraba tanto la fe como las obras. Según esta doctrina, la gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero el ser humano también debe colaborar con esa gracia a través de sus acciones, rezos, sacramentos, indulgencias y buenas obras. La justificación era vista como un proceso dinámico, donde la persona debía trabajar constantemente en su santificación, colaborando con la gracia. Sin embargo, durante el siglo XVI, esta doctrina comenzó a verse cuestionada, en parte debido a los abusos en la práctica de las indulgencias, que ofrecían a los fieles una remisión temporal de las penas del purgatorio a cambio de contribuciones económicas. Este sistema generó una distorsión en la enseñanza teológica, y Lutero, indignado por lo que consideraba una mercantilización de la salvación, buscó una respuesta en las Escrituras. Su momento de revelación llegó mientras estudiaba la epístola a los romanos, particularmente el versículo 1, 17, donde se menciona que el justo vivirá por la fe. Lutero interpretó que la salvación no podía depender de las acciones humanas, pues ningún ser humano es capaz de cumplir perfectamente con los mandamientos divinos. Por lo tanto, la salvación debía ser un don gratuito que se recibe exclusivamente por la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. ¿Qué significa la justificación? En términos teológicos, la justificación es el acto por el cual Dios declara justa a una persona. Para la Iglesia Católica medieval, la justificación era un proceso en el que el creyente colaboraba con la gracia divina para alcanzar la justicia. Sin embargo, para Lutero, la justificación es un acto unilateral de Dios, en el que el ser humano es declarado justo por su fe en Jesucristo. La justificación por la fe propone que el ser humano por sí mismo es incapaz de salvarse debido a la magnitud de su pecado original. Solo a través de la fe en la redención ofrecida por Cristo, una persona puede ser justificada. Esta fe es una confianza plena en el sacrificio de Cristo como el único medio para la salvación. Para Lutero, las buenas obras son un resultado de la fe, pero no un requisito para la justificación. Lutero defendió que no existen obras humanas que puedan ser comparadas con el sacrificio de Cristo. La justificación es un regalo que Dios otorga gratuitamente y no puede ser comprada con acciones humanas, como lo sugería la teología de las indulgencias. Un ejemplo histórico importante que ilustra este conflicto es el debate entre Lutero y el teólogo católico Johann Eck, que culminó en la disputa de Leipzig de 1519. En este debate, Eck defendía la posición tradicional de que la fe debía ir acompañada de obras para ser efectiva en la salvación, mientras que Lutero sostuvo que la fe por sí sola justificaba al creyente. Este debate fue uno de los puntos de inflexión que llevaron a Lutero a separarse más drásticamente de las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. Otro ejemplo es el impacto que tuvo la Dieta de Worms en 1521, cuando Lutero fue llamado a retractarse de sus escritos. En lugar de hacerlo, reafirmó su doctrina de la sola fide, solo por la fe, lo que finalmente condujo a su excomunión. Esta confrontación no solo simboliza el poder de sus creencias, sino también la polarización que generaron en toda Europa, marcando el inicio de un cisma teológico y político que transformó el cristianismo. Uno de los elementos más complejos de la doctrina de Lutero es la relación entre la fe y las obras. Lutero nunca negó la importancia de las buenas obras, pero insistió en que éstas son una consecuencia natural de la fe, no una condición para la justificación. Esto es fundamental para comprender su postura. La fe, cuando es genuina, genera inevitablemente frutos, pero esos frutos no son lo que justifica al creyente. Lutero cita numerosos pasajes bíblicos para respaldar su argumento. Por ejemplo, en Efesios 2, 8-9 se afirma: «Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe».
De este y otros pasajes, Lutero concluyó que la justificación es exclusivamente obra de la gracia divina, accesible solo mediante la fe. Por otro lado, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento fue un texto problemático para Lutero, ya que parece sugerir que las obras son necesarias para la justificación. Santiago 2, 17. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Para Lutero, este pasaje no contradecía su tesis, ya que consideraba que Santiago hablaba sobre cómo se manifiesta la fe, no sobre cómo se obtiene la justificación. El impacto de la doctrina de la justificación por la fe fue monumental en la historia del cristianismo occidental. Al afirmar que los seres humanos no necesitan intermediarios, como los sacerdotes, ni acciones específicas, como indulgencias o sacramentos, para ser salvados, Lutero propuso una relación directa entre el creyente y Dios. Esto, a su vez, debilitó la autoridad del clero y de la Iglesia católica, contribuyendo al surgimiento de las distintas ramas protestantes. Uno de los efectos inmediatos de esta doctrina fue la creación de nuevas iglesias que enfatizaban la lectura personal de las Escrituras y la centralidad de la fe. Por ejemplo, la Iglesia luterana, establecida tras la ruptura con Roma, se fundamentó en la teología de Lutero y se extendió rápidamente por el norte de Europa. Otro ejemplo lo vemos en la Confesión de Augsburgo de 1530, un documento esencial en la consolidación de las ideas luteranas. En este texto se establece claramente que los seres humanos no son justificados ante Dios por sus propios méritos o obras, sino solo a través de la fe. En la teología contemporánea, uno de los ejemplos más significativos que ilustra la aplicación de la doctrina de Lutero es el debate dentro del protestantismo evangélico sobre la relación entre fe y obras. Muchos teólogos evangélicos siguen la línea de Lutero al insistir en la justificación por la fe sola, aunque también reconocen que la verdadera fe debe estar acompañada de un cambio visible en la vida del creyente. Un ejemplo más concreto lo encontramos en el movimiento Solo Escritura, Sola Scriptura, que enfatiza que las Escrituras son la única fuente de autoridad doctrinal, complementando la idea de que la sola fide es el único camino hacia la salvación. ¿Por qué la doctrina de la justificación por la fe fue tan controvertida en su momento? Porque desafiaba directamente la autoridad de la Iglesia católica, que sostenía que las obras y los sacramentos eran necesarios para la salvación. Además, esta doctrina eliminaba el papel mediador del clero, lo que ponía en riesgo el poder institucional de la Iglesia. ¿Cómo afecta la idea de la justificación por la fe a la espiritualidad de los creyentes? Afecta profundamente porque ofrece una relación más directa con Dios, sin necesidad de intermediarios o rituales complicados. El creyente puede sentirse en paz al saber que su salvación no depende de sus propios méritos, sino de su fe en Cristo. ¿En qué se diferencia la justificación por la fe de Lutero de la enseñanza católica actual sobre la salvación? Aunque la Iglesia católica ha reformado muchas de sus prácticas desde el Concilio de Trento, sigue sosteniendo que las obras tienen un lugar en el proceso de salvación. Sin embargo, ambas tradiciones coinciden en que la gracia de Dios es fundamental, aunque difieren en cómo se aplica. Hermanos, al terminar quería invitarles a escuchar y poder repasar también ustedes este himno hermoso de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Es una bendición a mi vida también en estas ideas importantes de Martín Lutero, también sus dones como músico y compositor de este himno maravilloso e histórico. Bendiciones. Hasta pronto. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo.
con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar